Can Yaman en crisis. ¿Qué está pasando realmente con el actor? Porque madre mía, las noticias que están saliendo últimamente dan para mucho salseo. A ver, seamos sinceros. Can Yaman siempre ha sido un torbellino, ¿verdad? El chico guapo famoso con una legión de fans que lo adoran. Pero últimamente parece que las cosas no van tan sobre ruedas. Se le ve, no sé, un poco perdido. Y eso no me extraña porque si nos ponemos a tirar del hilo, hay cosas que chirrían. Primero, la supuesta crisis personal. Se habla de que está agobiado, que la fama le pesa, que necesita un respiro. Y yo os digo, ¿quién no se agobia con tanta presión? Imaginaos estar en el ojo del huracán 24/7. Cualquiera explotaría. Pero lo que a mí me da que pensar es que esto no es de ahora. Siempre ha habido altibajos, pero esta vez parece diferente. Como si algo más grande estuviera pasando. ¿Recordáis las últimas polémicas? Que si sus relaciones, que si sus proyectos que se caen, todo un cóctel explosivo. Y lo que yo creo que está pasando, y esto es mi opinión, es que Can está en un punto de inflexión. Necesita reinventarse. No puede vivir siempre del mismo personaje, de la misma imagen. El público evoluciona, y si él no lo hace, pues se queda atrás. Y claro, eso genera frustración. Muchos dicen que es solo una racha, que ya se recuperará y volverá a ser el Can Yaman de siempre. Pero yo sospecho que esto va más allá. Siento que hay una lucha interna, una búsqueda de algo más auténtico. Quizás está cansado de ser el sex symbol y quiere demostrar que tiene talento, que puede hacer cosas diferentes. Y eso, creedme, no es fácil en este mundo tan competitivo. Pensadlo bien. De repente, de la nada, salta a la fama mundial. De un día para otro, todo el mundo habla de ti. Te ofrecen contratos millonarios, te persiguen las cámaras. Es una locura. Y claro, cuando esa locura empieza a tener grietas, cuando te das cuenta de que quizás no era exactamente lo que querías, pues ahí viene la crisis. Además, no nos olvidemos de los rumores sobre sus relaciones. Que si se casa, que si rompe, que si vuelve. Parece que su vida privada está tan en el aire como su carrera. Y yo me pregunto cuánto de todo esto es real y cuánto es para generar titulares. Porque en el mundo del famoseo, a veces la realidad se diluye un poco, ¿no os parece? A mí me da la sensación de que Can Yaman está en un momento de reset. De esos que duelen, que te hacen replantearte todo, pero que al final te fortalecen. O eso espero porque le tengo cariño, la verdad. Me gusta verle en pantalla, y me gustaría verle feliz y haciendo cosas que le llenen de verdad. Lo que es innegable es que su situación actual está generando mucha conversación. La gente está pendiente de cada movimiento. ¿Será que esto es lo que necesita para volver con más fuerza? ¿O estamos presenciando el principio del fin de una era? Así que, para cerrar, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿creéis que Can Yaman sabrá reinventarse y superar esta crisis, o estamos ante un punto de no retorno en su carrera?